Gracias, Alonso. Bueno, la vez pasada vimos Rococó en España, pero creo que no podemos pasar a neoclásico sin entender cómo fue evolucionando esto de las escuelas de la academia. Bueno, en este caso serían las academias reales, ¿no? La academia real, bueno, simplemente aquí, ¿no? Por los virreinatos, pues bueno, tenemos la Academia Real de San Carlos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que estas academias, estas escuelas que no son universidades, pero que no por eso no es que no sean profesionales los que estudian ahí, más bien están bajo la protección de la monarquía, ¿verdad? Por eso real. Y bueno, sí son gastos muy fuertes los que hacen, pues ustedes mejor que yo lo sabrán, ¿no? Las universidades y en este caso las academias. Es curioso porque sabemos que academias como tal, bueno, sí, dicen mucho en el siglo XVIII, pero hay que recordar que Luis XIII, el padre de Luis XIV, porque en ese caso sí toca que es su padre, es el fundador, por así decir, de las academias en Francia, y estas van a ser el modelo a seguir ya en el neoclásico, y España va a ser muy importante con Carlos III, el que vimos, ¿no? Que fue el hijo de esta Isabel de Farnesio, ¿no? Entonces estamos viendo estos cuadros, fíjense, ¿no? Es muy interesante. Ahorita que acabe la clase les voy a pasar un libro, a ti te va a gustar mucho, Elena, porque ahorita que estás diciendo, son cuadros, es como la filosofía pista según los cuadros, ¿no? Como los pintores van pintando como filósofos y también se inspiran en historias, pues sí, de los antiguos, filósofos, en fin. Yo no sé si lo tengas, pero bueno, yo lo paso y ya ustedes lo checan. Está padre el libro. Bueno, aquí estamos viendo como que este cuadro marca, ¿no? Estamos viendo, ya se fue Mirna, o no está Mirna, Guató, no sé cómo se pronuncie, pero marca como el fin de una era, ¿no? Sí, sí, bueno, es muy mala calidad, pero bueno, aquí estamos viendo cómo están embalando, guardando este cuadro, que sería un cuadro supuestamente de Luis XIV, ¿no? Sabemos que Luis XIV pertenece al barroco, pero el barroco en Francia sí es muy especial. ¿Por qué? Porque es muy sobrio, ¿no? Y además es muy clásico. Entonces, bueno, y aquí vemos cómo, bueno, están guardando a Luis XIV el fin de una era y estamos viendo aquí a, bueno, esta mujer que ya se ve más bien del rococó, lo que decíamos, la burguesía, ¿no? Además de las academias, y en estas academias sí podían estudiar, pues obviamente, burgueses y hasta huérfanos y demás, ¿no? Estamos viendo aquí estos marchantes de arte, ¿no? Que, bueno, es un lugar, una galería para comprar cuadros, ¿no? Que, bueno, vemos los tienen así como todos amontonados, pero bueno, esto dice ya el gusto barroco ya quedó atrás y ahora viene el gusto por este tipo de cuadros que nosotros estuvimos viendo la vez pasada, estos cuadros, del rococó. Aquí todavía están ellos con las pelucas muy barrocas, ¿no? O sea, todavía no tienen ese corte como, bueno, esa peluca más corta como la de Luis XV, ¿verdad? Pero nos vamos anteriores, bueno, ya sería muy complejo irnos a Egipto, irnos a Mesopotamia, donde sabemos que, bueno, por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, sí había escuelas, ¿no? Donde, por ejemplo, los músicos les enseñaban a los músicos, ¿no? A tocar. Pero bueno, nos vamos de la Edad Media y cómo se educaban. Hay que tener claro que, digamos, ellos no entran dentro de lo que es arte,
en la Edad Media, ¿no? Porque ustedes saben que en la Edad Media pues están las artes liberales y las artes mecánicas, y solo dentro de las mecánicas entra arquitectura, y bueno, ahí como que a lo mejor se engloba pintura y escultura, pero ni siquiera son mencionadas, o sea, lo que es pintura y escultura, ni siquiera son mencionadas ni consideradas artes, ni siquiera en ni, bueno, ni en las artes serviles, ¿no? Por eso vamos a ver que en el Renacimiento, personajes, o sea, personajes como lo vimos, ¿no? Donatello, Miguel Ángel, bueno, pues sí le meten un carácter más intelectual para, pues bueno, entrar, ¿no? En las artes. La música sí entra, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se dividían las artes, y esto es importante antes de pasar a las academias. Bueno, porque vamos a estar mencionando mucho en neoclásico a las academias. Pero bueno, los gremios, ¿no? Ya sabemos que cada una de estas profesiones, que bueno, ¿no? Pues son oficios que sirven a la sociedad, que son muy prácticos y que para muchos, algunos pensaban que pues no se requiere gran destreza intelectual, ¿no? O sea, que son artes pues, mecánicas, ¿no? No lo pienso yo tan así, porque bueno, para algunas sí, sí se necesita, ¿no? Pero bueno. Entonces, podemos ver que, bueno, está la carpintería, por ejemplo, la vidriería, los tornaleros, en fin, ¿no? Pero pues son artes que sirven a bueno, ni siquiera artes, ¿no? Yo creo que más bien son oficios. Los artistas sabemos que también se funcionaban por gremios, y hubo una época todavía, en el barroco había gremios, ¿no? Acuérdense, en España, ¿no? Todavía había gremios, ¿no? ¿Qué pasaba? Que tú no podías tampoco ejercer este oficio si los demás del gremio no te aceptaban. O sea, digamos, tenías que pasar un examen, y se sabía que tu negocio estaba avalado por los demás zapateros, por así decir, si tenías tú la marca del gremio. Acuérdense que en Alemania va a haber calles, ¿no? Que la calle de los quién sabe qué, porque lo que hacían era, bueno, pues en esta calle puros zapateros, en estas puros panaderos. Y eso de alguna manera hace que el producto sí tenga calidad porque hay competencia, ¿no? Y además tienes que pues, cubrir los estándares de calidad del gremio, ¿no? Entonces ahora son los aprendices, los oficiales, que digamos es como el aprendiz que ya va avanzado, que si además tiene dinero para poner su propio taller, pues y pasa el examen del gremio, va a poder ser maestro, ¿no? Y esto en la Bauhaus, en el siglo XX, es interesante, bueno, desde antes, desde el Arts and Crafts en Inglaterra, lo que quieren hacer es como ya acuérdense, es la revolución industrial y se empiezan a hacer los productos de manera masiva, bueno, empiezan a decir, no, pero es que hay que poner en valor el trabajo del artesano, y el artesano era un artista y disfrutaba su quehacer, y los productos eran de calidad, y bueno, en fin, todo un rollo como que empiezan a idealizar mucho la Edad Media. Entonces, bueno, aquí estamos viendo unos grabados bien padres. Y recuerden, si lo quieren, se los vuelvo a mandar. Es el dichoso libro de Giorgio Vasari, ¿no? De la vida de los pintores, escultores y arquitectos. Porque en el Renacimiento, entonces, no es que dejen de existir los gremios, pero sí nace la figura como del artista ya independiente, ¿verdad? Pues por eso tenemos figuras como Miguel Ángel, bueno, aunque Miguel Ángel no trabajaba solo, ¿verdad? O sea, sí tenía ayudantes, sí tenía, pues un taller, ¿no? Ahora, aquí es donde vamos a escuchar, en lugar de talleres y de gremios, lo de las academias. Hemos visto a lo largo de las clases
como por ejemplo Bárbara Strozzi, Giulio Caccini, todos estos se reunían en lugares, en una villa, en un palacio de algún noble, tal día, y bueno, eso era una academia, ¿no? Donde varios intelectuales se reunían a discutir de diversos temas, ¿no? O sea, no solamente, ahora sí, pintores, escultores, porque además en el Renacimiento es cuando empiezan también mucho a ser escritos para, pues, no ser considerados como unos artesanos o que ni siquiera están en esto de cómo se dividen las artes, ¿no? Si en liberales o en mecánicas, ¿no? Entonces, pues ellos también quieren entrar y no quieren ser considerados, pues sí, personas que hacen oficios mecánicos sin pensar. Por eso estas discusiones tontas de que si el pintor, lo que ya hemos dicho muchas veces, que si el pintor es mejor porque, bueno, es de carácter intelectual y no se mancha y el escultor nada más está así, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, en este sentido sí es muy importante el renacimiento, ¿no? Porque sí se pasa de artesano a artista porque es el mismo artista al que le interesa ponerse en ese lugar intelectual. Digamos, en la Edad Media ni les importaba tal vez y por eso no, o sea, no importaba. La figura del mecenas es importante porque es la persona que pone estos lugares. En el caso, por ejemplo, de los Medici, ¿no? Los Medici son muy importantes, digo, Florencia en general es muy importante. ¿Por qué? Porque Lorenzo de Medici va a poner una casa donde además él va a tener esculturas de, ya sean originales, muy pocas, y copias romanas, y las va a poner al servicio de los artistas, ¿verdad? Para que hagan copias y hagan también dibujos o copias en mármol. Por eso es importante, porque sin estos modelos pues que estudian. Y estos vamos a ver que sigue y sigue. O sea, la Academia de San Carlos, pues, ¿qué tiene? Yesos, ¿no? No creo que tenga, quién sabe si tenga algún original, pónganle uno o dos. Simplemente vamos al Munal, son puros yesos y uno que otro mármol, ¿no? Bueno, o sea, no por eso quiere decir que sea menos, ¿no? Pero son copias, es difícil que haya originales. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo, pues sí, ustedes, los que han viajado, ¿no? El Panteón, el, han quitado el bronce, ¿no? No sé si del techo, si de la cúpula o por fuera, para hacer el baldaquino, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo, como la mayoría de las esculturas eran hechas en bronce, pues, ¿qué hacen? Vamos a fundir el bronce para hacer nuevas esculturas o para hacer armas, en fin. Pero es importante, sí es importante pensar, no porque en la Edad Media o antes no hubiera artistas, lo que pasa es que aquí, digamos, pues son los mismos artistas los que dicen, no, o sea, yo lo que hago sí tiene un carácter intelectual. Esto va cambiando con el vamos a tiempos más románticos, pues lo que se busca no es tanto lo intelectual, sino lo expresivo, aunque yo pienso que de estas obras también son muy expresivas, ¿verdad? Las academias, recuerden que estos PDFs tienen siempre enlaces, no les mandé el de Rococó, ¿verdad? Por favor, ahí escríbanme cuáles les tengo que mandar para que ustedes chequen también los enlaces, aunque sí, yo creo que sí voy a poner este. Las academias, bueno, esto, ¿no? Surgen en 1563 en Florencia, ¿no? Entonces, pues sí, por eso es importante. Aquí estamos viendo este cuadro de Rafael, que se llama La Escuela de Atenas, donde sabemos, ¿verdad?, que hay, bueno, varios filósofos, pero bueno, son como mismos pintores. También va a ser muy curioso cómo algunos de estos pintores se van a representar, tocando instrumentos, porque recuerden que la música sí estaba dentro de las artes liberales. Entonces, las artes, ¿cómo se dividen? Pues en serviles
y liberales. ¿Y cuáles son las artes serviles? Pues las que hacen los sirvientes, los esclavos, ¿no? Pues ni modo, pues sí, los carpinteros, este, pues obviamente también el quehacer de los arquitectos, sobre todo en la Edad Media, pues sí sería clasificado como un arte, pues mecánica, ¿no? Que sí sirve a la sociedad, pero no es un arte liberal, ¿no? Que aquí anoté para que no se me olvide, ¿no? Que ayuda a liberar al hombre de la servidumbre de la materia y de las preocupaciones de lo cotidiano, ¿no? Entonces le ayuda con sus conocimientos generales y destrezas intelectuales. Y bueno, pues aquí entra la gramática, o sea, pues obviamente un carpintero, pues que se va a estar preocupando, o sea, pues tiene que estar ahí porque tiene que sacar dinero. Pero bueno, o sea, la gramática, aquí yo reprobaría, ¿verdad? Es el uso correcto de la lengua y ayuda a hablar correctamente. La retórica, que tiene, o sea, es como lo mismo, pero digamos con fines estéticos, ayuda a comunicar, a conmover, ¿no? Como que adornamos la palabra. La dialéctica, ciencia del pensamiento correcto, ayuda a buscar la verdad. O sea, ¿por qué no he estudiado nada de esto? No lo sé, y luego las otras ciencias, ¿no? Que son las ciencias más exactas, la aritmética, ya sabemos, ¿no? La de los números, que nos ayuda a contar, a hacer cálculos, la geometría. Esta es muy importante también para nosotros que estudiamos pintura o, bueno, es la ciencia que nos ayuda a calcular el espacio. Aunque nuestro soporte sea bidimensional, sí es importante como pensar en la geometría, ayuda, ¿no? La música, ¿no? Porque está, sobre todo porque la relacionaban mucho con la armonía del cosmos y el ritmo y a medir. Y otra cosa importante, como van relacionadas en la Edad Media, el conocimiento sí está muy relacionado con la religión, ¿verdad? Entonces, una manera, acuérdense que el canto gregoriano es muy importante en la religión cristiana. Déjenme ver, voy a poner, pongo para pausa. Ay, gracias, Alonso. Ah, pero déjenme poner a ver si es importante. Se empiezan a hacer academias. Aquí estamos viendo un ejemplo de una academia de pintura y escultura, me imagino, ¿no? Y estos son así totalmente barrocos. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirven las academias? Bueno, las academias ya vimos que son, precisamente, estamos hablando que son academia real, porque está bajo la protección del rey, ¿no? Por lo tanto, al gusto del rey. Sabemos que a Luis XIV le super que encantaba la música, ni se diga la danza, él mismo danzaba, pero también la literatura, la pintura, la escultura, o sea, va a abrir una cantidad enorme de academias. Mucho tiempo Lully va a ser, pues el mero mero de las academias, ¿no? O sea, él va a ver qué es lo que se enseña, todo el rollo, porque Luis XIV le va a otorgar ese poder, ¿no? También es importante, bueno, a ver, que bueno, hay diversos tipos de academias, ¿no? Ya sabemos que de literatura, pero también, por ejemplo, hay academia de historia, ¿no? Y siguen existiendo. Estas academias eh, hacen que el oficio, ¿no? O sea, que ya no sea un oficio, sino que sea algo profesional. Entonces, al tú poder ingresar a esta academia, estás haciendo tu labor con más conocimientos, no nada más, digamos, pintas, sino que te van a enseñar anatomía, te van a enseñar cuestiones, pues sí, de historia. ¿Por qué? Porque necesitas tener temas, ¿no? Es chistoso porque a veces ya en el siglo XVIII para entrar a estas academias es muy difícil.
ya tenías casi, casi que saber, había cosas que ya tenías que saber por default, ¿no? O sea, como medio dibujar, medio pintar, porque bueno, se entiende que siguen los talleres y hay gente que quiere entrar a las academias y ya saben esto, y alguno de los exámenes era, bueno, pues a copiar un yeso, ¿no? A ver qué tal dibujabas. Y otros de los exámenes era, vas a hacer un cuadro con tal temática. Ya sabemos que siguen las temáticas bíblicas, como lo que vimos ahorita, ¿no? Este cuadro de Caravaggio de Judith y Holofernes, que también va a pintar después Artemisa, ¿no? Entonces tú tienes que saber en qué tipo de charola vas a poner la cabeza, porque si es una bandeja de plata, entonces tal vez no es, bueno, es un decir, ¿eh? Tal vez no sea Holofernes, entonces tal vez sea Juan Bautista, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Acuérdense que hay unos libros donde viene, para tal personaje debes poner tal cosa. Incluso las artes liberales se representaban con figuras femeninas, ¿no? Entonces, todas estas cosas las ibas a aprender ahí, algunas las tenías que saber, o sea, te iban a enseñar un montón de cosas para que fueras un pintor, un escultor, un bailarín, un historiador, en fin, un escritor, pues con más conocimientos, ¿no? Profesional. Entonces voy a compartir para que vean las academias en Francia. A ver aquí. Porque bueno, pues es la época, ¿no? También de Haydn, o sea, inclusive a Haydn, pues sí le toca, ¿no? Pues que Napoleón invade y pues pues muchos artistas de estos se quedan como de que qué pasó aquí. Pero no es que la escultura en el neoclásico no tiene una evolución, no, vamos a ver que sí, pero sobre todo los rostros, se vuelve otra vez el Renacimiento y nada más que se va a usar mucho el término de la frialdad glacial. Vamos a ver que las esculturas de Napoleón, de sus familiares, siempre pues de los que están en los cargos altos, porque ya vimos esto sigue siendo caro. Inclusive, ¿qué vamos a ver en las academias? En las academias, bueno, además de difundir el conocimiento, eh, se hacen como libros donde se lleva un registro de los académicos, ¿no? De los que han estudiado ahí, se han graduado, han sido maestros, pero también tienen como siempre como miembros honoríficos. Recuerden que cuando vimos lo de Rococó, más o menos en Venecia, vimos a esta mujer que hacía los retratos de pastel, ¿se acuerdan bien, padres? Y vimos que ella había sido nombrada miembro o académica de la Academia de Francia de pintura o así, ¿no? O sea, ella fue miembro de varias. ¿Por qué? Porque tenía una excelencia en su trabajo, entonces es reconocida por la academia y la nombran académica. Esto quiere decir que pues, su pintura es de altísimo nivel, ¿no? Aunque ella no haya estudiado ahí, es miembro, ¿no? De la academia. Bueno, estamos viendo este tipo de esculturas son como las que va a ver Winkelmann, las va a estudiar, las va a analizar y en base a todo eso, bueno, él va a ir diciendo como las edades de la evolución en la escultura en Grecia. Entonces, por eso como que sí, él es, digamos que el padre de la historia del arte. Aquí nada más, pues el ejemplo de cómo estaban policromadas, ¿no? Sí, mucho fíjense, con los colores estos primarios, ¿no? Acuérdense, ¿no? Que el culto no se hacía por dentro. Esto solo era para albergar, ¿verdad? Las esculturas crisolefantinas en este caso, Zeus, ¿no? Ya para el siglo XVIII, vean la cantidad, ¿no? De academias.
O sea, si en 1720 había 20, en 1790 ya había 100 academias. Entonces, de alguna manera se controla el aprendizaje porque en las academias es lo que te dicen, ¿no? Bueno, tienes que, pues ni modo, pues empiezan todos a ser un poco iguales, ¿no? Porque bueno, en primer año, pues sí, como en una escuela, como en un conservatorio, como en cualquier escuela, ¿no? Pues en primer año vas a llevar esto, en segundo año esto. Y pues a lo que te va poniendo el maestro y los académicos, pues ahí están discutiendo, bueno, cuál es el mejor plan de estudios. Por ejemplo, en la Academia de Real de Historia en España, dicen que están los académicos, yo no sé, yo no he visto los cuadros, que pintados algunos por Goya y que muchos están como con las manos en los bolsillos. Ay, me encontré un billete, que bueno, dos. Este, porque acuérdense que las manos son muy complejas y esto hay que pensar cuando hagamos encargos. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar igual unas manos que, que, que otra cosa, ¿no? Porque son muy, muy complejas. Entonces, que están con las manos en los bolsillos porque Goya no cobraba por las dos manos, o sea, cobraba por cada mano que hacía. Entonces, pues, ay, no me vas a cobrar las manos a tanto, pues ya mejor sin manos. Entonces, sí. Las academias le van a dar un carácter profesional a las obras. Es lo que pasa un poco, ¿no? Cuando los concursos, bueno, ya si ganas un concurso, pues esto da un poco. Que yo pienso que en las artes no debe ser tan así, pero porque luego es muy subjetivo, ¿no? O sea, va mucho al gusto, en este caso, de los académicos. Por eso vamos a ver que en el siglo XX, ya terminando, bueno, sí, ya desde el siglo XIX se empieza a despegar, ¿no? Por eso va a surgir el romanticismo, o sea, porque ya, o sea, no quieren pintar lo que te dicen. ¿Cuál es la temática? Pues vamos a seguir con temática mitológica, histórica, religiosa, sobre todo histórica, ¿no? Y más cuando llega Napoleón, porque el arte pues va a servir para eso, ¿no? Para, de alguna manera, como siempre, para adoctrinar, ¿no? Algo importante, creo que sí voy a poner un video más, es que ya van a surgir también los museos, pues el Louvre, ¿no? Louvre, no sé cómo se pronuncia. Y vamos a empezar a ver este tipo de cuadros, o sea, aquí ya es rococó. Lo vimos desde Federico el Grande, ¿no? Que es muy importante que siempre haya, y en los pintores, en los cuadros de los pintores, ¿saben que desde el Renacimiento también hay muchos cuadros de pintores, autorretratos, donde vemos que las mujeres se pintan con paletas, ¿no? Pero, y con los pinceles, ya sabemos por qué, ¿no? Bueno, porque para que se vea que yo realmente estoy pintando el cuadro, pero los hombres, como le quieren dar un carácter intelectual, siempre los vamos a ver con libros, y con bustos de algún filósofo, ¿no? Hacia atrásito, o alguna escultura de la antigüedad clásica, ¿no? Para darle un carácter intelectual, o sea, como que ellos no nada más están haciendo eso como un oficio mecánico. Entonces, bueno, estamos viendo, ¿no? A estos estudiosos con esculturas, ¿no? Probablemente sea un retrato de Winkelmann, ¿no? Con esculturas de la antigüedad clásica, otro cuadro viendo una clase, aquí ya es como periodo de transición, porque por ejemplo, este trae peluca como muy barroca, pero este trae peluca como muy rococó, o sea, y pintando, en este caso, no de un yeso, sino de un natural. Ya cuando tenías la habilidad de pintar un yeso, entonces ya podías, o sea, ya el siguiente nivel era pintar del natural. Antes de los museos, pues sabemos que estaban los gabinetes de curiosidades, ¿verdad? Desde el Renacimiento. O sea, inclusive, ¿cuál sería un gabinete de curiosidades bien famoso? No sé
si estaría como una réplica o algo habrás visto por allá, Alonso, en el Escorial, porque Felipe II coleccionaba muchas cosas y como era bien súper religioso, pues, ¿qué podías coleccionar en un gabinete de curiosidades? Pues decir, ay, que un clavo de Cristo, ¿no? O que una espina de la cruz de Cristo, o que una espina de la corona, o que un pedazo de manto de no sé qué, pero además porque va muy en el gusto del noble que tuviera su gabinete, ¿no? Ya tú sabrías qué te gustaría coleccionar. Digamos que este es un antecedente de los museos, animales extraños, en fin. Entonces voy a poner este videito. De moda, los hermanos, cuatro de maravillas, los nombres sonaban objetos raros, todo tipo de de encontrarse con cocodrilos o mexicanos, incluso por por ejemplo. Hay algunos que presumían que en sus gabinetes de curiosidades fueron los de unicornio, los trucos del arca de Noé. Pero los grandes o cuatro de maravillas no tenían un orden de coleccionar objetos. Y paso de los años, los gabinetes de curiosidades pasaron a transformarse en los museos que conocemos hoy en día. Y ahí se acaba, pues, o sea, ya ellos como que dicen, nosotros no sé qué, porque creo que es como de una revista. Entonces, en los museos, ¿qué se va a exhibir? Bueno, esto es algo de Beethoven, porque a Beethoven le toca, ¿no? Como también esa transición. Aquí estamos viendo en Holanda, acuérdense que los Países Bajos son muy importantes, ¿por qué? Porque los burgueses allá sí compran arte, compran pequeños cuadros. Bueno, es que ya lo vimos, o sea, lo vimos desde Venecia, ¿no? Cómo se mandan a hacer sus retratos o compran cuadros de Canaletto para llevarse de recuerdo. Venecia, en los Países Bajos, sabemos que es mucho los bodegones, las naturalezas muertas, los pequeños retratos. Aquí, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Que son los países como muy fuertes de las academias, pues vamos a ver que se van a hacer las exposiciones, los salones, donde los alumnos los alumnos que sean escogidos, van a poder colgar sus pinturas y bueno, van a ir los nobles y todo. Y bueno, es el momento donde de ahí tal vez puedes brincarle a algo más, como ser pintor de Cámara del Rey o algo así, ¿no? O recibir algún encargo o que te compren tu pintura. Por eso son importantes, digamos, las academias en ese siglo, porque sí están marcando el gusto y de ahí también te puedes como impulsar, pero ese va a ser el problema en el siglo XIX, porque van a decir algunos cuando no puedan entrar a las academias, como va a ser el caso de algunos de los impresionistas, que bueno, van a empezar a decir, no, o sea, no puede ser la única manera, ¿no? Que va desde antes, desde el romanticismo y desde el Sturm und Drang. Entonces estamos viendo que el tamaño sí va a importar porque pues no es lo mismo que hagas un cuadro de este tamaño o como el de la balsa de la, de la Medusa y luego hagas un cuadro bien chiquito y te lo pongan hasta acá arriba, pues ya. O sea, entonces dicen, bueno, hay que hacer cuadros grandes porque si no, no van a ver el mío y quién sabe dónde lo vayan a colgar. Se dan cuenta, no hay un orden, no está todo como amontonado, pero va al gusto. Más o menos, esta ilustración sería cómo eran los museos, ¿no? Parece que es como el Louvre, ¿no? O sea, antes, todavía no lleva como, pues, un orden así como ahora, ¿no? Que van curando como las salas, ¿no? Así de que, bueno, me comentaba el maestro Benito en el caso del museo, que creo que ya va a cambiar,
que ellos lo curaron como fue la cronología de la acuarela en el Estado de México, ¿no? Entonces hicieron primero la sala que de Pastor Velázquez, porque fue como de los primeros, y poco a poco fueron así como haciendo el recorrido hasta las acuarelas como ya un poquito más modernas de Ángel Mauro, ¿no? Bueno, o sea, pues sí, hay que cuidar pues como todo eso, ¿no? Pero bueno, vemos que aquí hasta había gente, era muy común, ¿no? Y todavía en el siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, que fueras y pintaras. Ahora ya se ponen más estrictos, ¿no? Hay que sacar permisos y no sé qué tanta cosa, pero pues se puede todavía, porque una manera de aprender es haciendo copias, ¿verdad? Entonces, ya cuando veamos que la pintura y la escultura, vamos a ver que voy a seguir diciendo que la academia, pero bueno, ya vimos por qué es importante esta cuestión de las academias. ¿Cómo me voy acá? Acá, allá. Entonces, no sé, dudas o cosas que quieran agregar, más bien cosas que quieran agregar, ¿no? Se me hace que... ¿Ahí andas, Alonso? Tal vez salió tantito, ¿verdad? Dejo de grabar, ¿verdad? Él siempre deja de grabar. Ya no sé cómo hacerle. Bueno, el que lo corte, él le sabe. Todo, Entonces, no sé, algo que quieran agregar todo muy o claro. dudas. Muchas gracias. Maru, Oh, bendito. todo muy claro, muy lindo y la verdad muy interesante. Oye, Muy, ¿y pudiste entrar a tiempo? unos minutitos después, pero sí.